Ya. Entonces, estos elementos usted puede ver en el internet, puede usted consultar cualquier tipo de contrato de trabajo individual. Entonces, esto como elementos esenciales. Entonces está el acuerdo de las partes. La prestación de servicios lícitos. Usted sabe en qué va a trabajar, qué actividad va a hacer, qué actividad lícita. No puede haber un contrato en el cual se haga una actividad ilícita. Actividades no prohibidas por la ley. Servicios lícitos. ¿Sí? Y personales. Como es individual, es personal, ¿no? Personal. Entonces usted no puede, en su lugar, no puede usted mandar a otra persona a trabajar. ¿Sí? Salvo por algún inconveniente un poco delicado, entonces se dice que le reemplace, pero reemplaza puede ser máximo un día, puede ser unas horas nada más. Este es otro elemento esencial. La prestación de servicios lícitos y personales. La relación de dependencia o subordinación. Usted tiene que someterse cuando está bajo dependencia, tiene que someterse a esta dependencia, a subordinación, donde el trabajador se somete, tiene que someterse a las órdenes e instrucciones del empleador. No es usted que le va a decir, ¿sabe qué? Yo puedo trabajar este horario, yo puedo esto. Puede hacerle tal vez una sugerencia en cuanto al momento de la conversación que se hace. Pero usted no puede esto cambiar. Así es que quiere usted. Entonces el empleador, usted está sometido a las órdenes de instrucciones del empleador. Horario, lugar de trabajo, jornada, etc. Otro elemento del contrato individual de trabajo. El pago de una remuneración, emolumento o contraprestación por el empleador que entrega al trabajador, como pago por el servicio prestado. Entonces, esta remuneración, este emolumento es en dinero, en dinero. ¿Sí? Entonces, ahí establecerá si es que le pagan quincenalmente, le pagan mensualmente. Generalmente ya todo mundo se pasó a lo que es mensualmente. Todo mundo, la mayor parte, es del pago mensual. Entonces nos vamos a referir a esta parte de los contratantes y el registro. Entonces, alguna pregunta sobre los elementos esenciales. Por eso yo les sugiero que ustedes vean un contrato, pueden ver en el internet cualquier tipo de contrato de trabajo y vean si es que consta estos elementos esenciales. ¿Sí? Entonces, no hay que apegarse, no hay que deslindarse de lo que establece la ley. El contrato de trabajo tiene que establecerse en las normativas que establece el Código de Trabajo. Sí, en esa forma. Y aquí están las partes contratantes. Entonces, ¿cuáles son esas partes contratantes? Trabajador. El trabajador es quien se obliga a prestar sus servicios o a ejecutar una obra y puede ser empleado. Cuando los servicios que prestan son intelectuales y materiales a la vez, o intelectuales y materiales a la vez.
O puede ser obrero, cuando los servicios que prestan son de carácter material. Entonces, la otra parte contratante, el empleador. El empleador, llamarse también empresario, patrono, puede ser persona natural o jurídica. Y es a favor de quien el trabajador presta el servicio. ¿Quiénes intervienen en el contrato de trabajo? Simple, el trabajador y el empleador, nada más. El trabajador es el que se obliga a prestar su servicio, ¿sí? Y el empleador es la persona de quien el trabajador presta el servicio. El registro de este contrato de trabajo. Y ahí tiene que estar muy claro y tiene que estar pendiente el trabajador, ¿sí? Para que puede solicitar, tiene todo el derecho de solicitar una copia del contrato de trabajo registrado. ¿En dónde se registra? En la Inspectoría de Trabajo en el Ministerio de Trabajo. Entonces, este contrato celebrado por escrito, debe registrarse dentro de los 30 días siguientes a su celebración. O sea, máximo para registrar se tiene por parte del patrono un mes en la Inspectoría del Trabajo, del lugar en el que el trabajador presta sus servicios. ¿Sí? Si no existe esa Inspectoría de Trabajo, en un juzgado de trabajo, si no hubiese la Inspectoría. Entonces, todas las provincias, por lo menos todas las provincias en las principales ciudades, tienen una dependencia relacionada con el Ministerio de Trabajo. Es decir, tienen una Inspectoría de Trabajo. Si no, se lo hace, si no existe esta inspectoría, en un juzgado de trabajo, pero tiene que registrarse. Entonces hay que estar pendientes por todo lo que comprende el contrato de trabajo, ¿sí? Desde la fecha en que se celebró. Máximo 30 días. Ya. Entonces es importante identificar el sector público, porque también cualquiera de nosotros, ustedes pueden ingresar al sector público, ¿sí? También es una relación laboral, no porque sea sector público. En el sector público existen dos regímenes laborales. El de los trabajadores obreros, que están o se rigen por el Código de Trabajo, y de la de los empleados y servidores públicos, quienes se rigen por su propia normativa legal, que es la Ley de Servicio y Carrera Administrativa. Eso es para los empleados y servidores públicos. En cambio, para los que fungen de trabajadores, de obreros en el sector público, ellos están bajo el amparo del Código de Trabajo. Entonces, esto también es importante conocer. Al referirse al sector público, todos los trabajadores se encuentran amparados por el Código de Trabajo. Todos, sean empleados, sean trabajadores, sean ejecutivos del sector privado, están amparados por el Código de Trabajo, tanto empleados como obreros. ¿Sí? En el sector público, los trabajadores se acogen al Código de Trabajo. Los servidores públicos, los empleados públicos, a la Ley Orgánica de Servicio Público y Carrera Administrativa, que se.
¿sí? Entonces, esta es otra ley que únicamente es determinado para los empleados del sector público. Oye. Entonces, aquí lo que estamos nosotros viendo también es lo relacionado también con el sector público. Entonces, si entramos como empleados al sector público, regidos por la propia ley orgánica del servidor público. Entonces tenemos nosotros que también ver que aquí hace referencia esta ley orgánica del sector público. Sí, pero generalmente vamos nosotros al sector privado. Entonces, ¿dónde estamos? La referencia, el código de trabajo. Los tipos de contrato. Aquí existen muchos tipos de contrato. Estos también, en estos tipos de contrato, en la contratación, como les digo, hubo también un cambio que es temporal en esta ley humanitaria que hizo el gobierno, este último gobierno en relación a esta situación de la pandemia. Entonces, algunos de estos tipos de contratos y contrataciones que se han establecido. Con la finalidad, entonces, ¿por qué le llamaban ley humanitaria? Con la finalidad de que los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo por este factor de la pandemia que ocurrió aquí en nuestro y que todavía no tiene solución, ¿no? Todavía no hay ninguna solución. Entonces siguen las empresas con ese problema. ¿Sí? ¿Cuál será la solución? A ver, Karina, ¿cuál será la solución? Si está Karina por ahí. Este sería, Hablen, digamos, hablando el ustedes no empleador. dicen nada. Esto es importantísimo, porque ustedes ya algunas pueden estar ya trabajando, otras personas van a trabajar, otras personas emprenderán en tener un negocio propio. Entonces, si nosotros vamos sin conocimiento de esto, ¿sí? A trabajar o a tener un negocio propio sin conocimiento de esta ley en lo referente a lo laboral, entonces vamos a tener problemas bastante complejos dentro de eso. Entonces, ¿cómo reclamamos nuestros derechos si no conocemos? ¿Cierto? Entonces, la parte más elemental. Entonces, estamos hablando nosotros de esta situación que se ha presentado, ¿no? De esta situación que se ha presentado, que como les digo, hubo algunos cambios en la ley, en el Código de Trabajo, referente, sí, a lo que es las contrataciones y los tipos de estos contratos, por este motivo de salud. Entonces, les llaman ahí ley humanitaria. Entonces, ¿por qué les llamaban ley humanitaria? Porque por este efecto de la pandemia, entonces las empresas no podían o no pueden hasta ahora realizar normalmente sus actividades, ¿sí? Una de ellas, las actividades productivas de cada una de estas empresas. En otras palabras, el vender. Sí, porque al vender ya tienen los recursos, generan los recursos para poder pagar a sus empleados. Entonces hubo algunas reformas que eso digo son temporales hasta que se solucione este problema de salud, este problema de la pandemia, este problema del COVID-19. Ya. ¿Sí? Entonces ya vuelve luego a reformarse este código. ¿Sí? Entonces, ¿por qué humanitaria? Porque decían, bueno, hagamos esta reforma en esta ley, ¿sí? Para que el trabajador no pierda su empleo. Entonces, algunas personas, muchas personas han perdido su empleo por este factor externo, este factor de la pandemia. ¿Sí? Hasta que se solucione. Entonces, la pregunta es para Karina, ¿cuál es la solución? ¿Y a quién le corresponde? Al empleador. No, Karina, no.
Esto no es una solución de algún conflicto laboral. Sí. Lo que yo le estoy diciendo, que dentro de este código de trabajo, últimamente hubo reformas de ese código de trabajo. ¿Qué le llaman ley humanitaria en ciertas partes, sobre todo lo que es la contratación? ¿Sí? ¿Con qué finalidad se hicieron? Como una parte que decían ley humanitaria, para que el trabajador no pierda su empleo. ¿Sí? Hasta que se encuentre, hasta que se dé la solución. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Y quién tiene que dar esa solución? Ya. A ver, Karina. A ver, participen, porque ni no se conectan, El, no se les ve, no sé ni quiénes son, Liz, ¿sí? Y no hablan. A ver, ¿cuál sería? el código de trabajo sería. Nada. No, ¿cuál? A ver, ¿sí me están entendiendo lo que les quiero decir, sí o no? Este, ingeniero, no sé si le capté bien la idea, pero para mí sería la asamblea para que cambien las leyes. No, no. Que Mm. claro que tiene que volver a cambiar, sí. A ver. Este código de trabajo, esta ley que estamos viendo, ¿sí? Esta ley, estamos aproximadamente el año anterior, ¿no? A partir de que ya se agudizó este conflicto de la pandemia, ¿sí? Entonces estableció unos cambios, una reforma, no a toda la ley, a ciertas partes de la ley, que ellos llamaron ley humanitaria. En lo referente a lo que estamos viendo, a los contratos, a la contratación. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál era la finalidad? Es que los empleados no pierdan su trabajo. Entonces, se ha producido muchos empleadores que por este problema de la pandemia han tenido que despedir a sus trabajadores porque no tienen con qué pagar. ¿Sí? Entonces, otros, en cambio, han tomado parte de esta nueva reforma que se hizo. No a toda la ley, sino a parte de la ley, una de ellas, como les digo, a las contrataciones. ¿Sí? Para que sus trabajadores no pierdan el empleo. Entonces sigan manteniendo en su empleo bajo determinadas condiciones que está en esta nueva ley que ellos llamaron, el gobierno llamó humanitario. Hasta que se dé la solución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Y quién tiene que establecer esa solución? Es la pregunta. A ver, Katy. Perdón, Sí, dice, ingeniero. Sería entonces el Estado. Ya, ¿cómo? Chuta, ahí tocaría de analizar cómo, porque por ejemplo, ahorita lo que veo que él ha hecho por esta ley humanitaria, por ejemplo, las personas que ganan 1.200 les hacen un descuento de 1.000 en Sí, adelante. porque bajó las horas de trabajo. Y hay otra que veo Sí, que han impuesto impuestos para los pequeños emprendimientos que sí, antes no se pagaba ese 2%. ese es para el empresario. Sí, pero estamos hablando de la parte laboral. Por eso le digo en la contratación. Sí, entonces había personas que trabajaban las 8 horas diarias. Entonces dice, por este problema, porque no pueden trabajar. Sí, por este problema de la pandemia. Entonces se bajó a una jornada, media jornada, y por ende tenía que pagarle por la media jornada. Ya. Esto se supone que es temporal, ¿sí? Hasta que, hasta que se solucione el problema de salud, el problema de la pandemia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución y quién tiene que dar esa solución? le dicen, tal vez la solución podría dar el Ministerio de Trabajo, ¿No? ¿no? Tienen ahí, pues todos los días oyen. ¿Cuál es la solución? ¿Quién tiene que dar la solución? Ya dijo Katy, ya dijo. El Estado. El Pues, gobierno, pues el gobierno, el Estado, pues.
Pero ¿cómo? No sabemos, A porque ver, este ¿cómo? señor Pues, no, este señor, o sea, el gobierno no nos da esa seguridad. no, Una, no es no es seguridad, tiene líder. que a ver, Katy, es la solución. Claro, Ya se está presentando esta solución en otros países. Le comento. Uno de la ellos, Israel. vacuna, la vacuna. La solución, la vacuna, pues ahí está la Pero no hay, solución. bueno, nosotros vemos esa como solución, ingeniero, pero no hay el dinero, pues. Por eso le digo, ¿cuál es la solución? Es la vacuna, pues, y eso no es solo aquí, es en todas partes. En todas partes del mundo. La política que se manejó de salud, bueno, eso es otra cosa, que nosotros no vamos a dedicarnos a refutar eso. Es la mayor, es de la política la más pésima que se pudo haber establecido aquí. Entonces el gobierno carece de todo sentido de aplicar técnicas. No puede planificar, no puede organizar, no puede dirigir. ¿Sí? No puede planificar los recursos para... La solución es la vacuna. Le comento, si ustedes ven un poquito a nivel internacional, Israel ya esta semana, máximo hasta la otra, toda su población está vacunada. Toda. Y al otro día ellos ya entran a las actividades normales. ¿Sí? Toda la población, las 2 dosis que dicen, todo ya está. Entonces, máximo esta semana, tal vez la otra semana. Y al otro día ya entran a todas las actividades. Entonces, nosotros no hemos podido manejar eso. Somos incapaces. Entonces, ingeniero, para nosotros la solución sería en 2 años, porque dicen que en 2 años que van a terminar de vacunar aquí Eso a la persona depende, eso ecuatoriana. dependerá, eso ya, aquí juegan muchísimo las autoridades. ¿Para qué están ahí? Entonces, tendrán que recurrir. Por ejemplo, está algo reclamando el sector privado, los empresarios, que les permitan a ellos formar parte de estas entidades, sí, para ayudar. De alguna manera, muchos empresarios, yo les he oído hablar, ellos se comprometen, los empresarios, a poner el dinero para traer la vacuna para sus empleados. La solución es la vacuna. No hay más. No hay más. Eso es lo que no se determina. Estamos hablando nosotros en relación en esta parte laboral. Sí, las empresas si quieren seguir, con sus actividades, normalmente es la solución eso. Es decir, ¿con quiénes? Con sus trabajadores. La solución es simple, la vacuna. Que aquí no se ha manejado, que aquí no se ha hecho lo que se debe haber. Todo lo que usted ha oído, bueno, como le digo, no es de entrar en una polémica. Todo lo que se ha hecho no sirve para nada porque han sido incapaces de hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros oímos, claro, los países, no los países. No es solo aquí, los países. Entonces, países en los cuales han entrado en un proceso, ¿sí?, de vacunación, porque ya incluso, como usted ha visto, la gente por más que se le dice que se cuide, no está haciendo. Entonces, está proliferando lo que es el contagio. Entonces, la solución, vacuna. Para todo la solución. Y en la parte empresarial, en la parte laboral, la solución es esa, la vacuna. Para que todos los trabajadores, todos los empleados regresen a sus actividades normales. Y así hay un sinnúmero de países, ¿no? O sea, uno de esos le comento, ya Israel es el primerito que ya toda la población, todos ya entran normalmente. De aquí hemos de saber nosotros en unos 8 o 10 días ya hemos de saber. Normales. Ya no se contagian porque ya están puesto ya la vacuna, pues las 2 dosis. Entonces eso ya es política de Estado. Este ingeniero, pero y el de las vacunas ya se nos fue pues a otro país. Entonces, ¿cuándo será que nos van a vacunar? Ese Si se ya se fue, ha llevado dinero y dosis. ese se fue repartiendo las vacunas
A su gente. a su gente. Es que eso, vean, es que nosotros mientras seamos así, no acatamos qué, no nos regimos qué, a las leyes, pues. Por eso yo comencé, incluso le dije, el irrespeto a la ley. Nos ponía un ejemplo de la ley de tránsito. Entonces, todas las leyes, porque nosotros estamos regidos con una constitución, como es la ley laboral, consta en la constitución. Todo lo que referente, la constitución son leyes, ¿sí? Y tenemos que nosotros cumplir esas leyes. Entonces, como dice el otro, incumplimiento de la ley, entonces como todo el mundo hace y respeta, entonces ahí queda. La fácil, ¿no? Sí. Y sabe, verá, no sé si usted, como es, acostumbrarse también ustedes, no sé si tengan lo que es televisión por cable. También es bastante bueno el ver noticias internacionales, sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito este, ¿sí? Entonces hablábamos de estas empresas, de estas fabricantes entonces hay una empresa creo que es esta empresa Johnson y Johnson, ¿sí? Que ellos ya han hecho todo el proceso de esta vacuna, ya está aprobada. ¿Y sabe cuánto cuesta la vacuna? ¿Sí? Cuesta $10. Y es una sola, no necesita dos. Entonces nosotros no tenemos, ¿sí? No tenemos una relación para poder negociar, para poder contratar. Por eso le digo la parte de ineficacia que existe, ineptitud. Entonces, en otras partes hablamos nosotros cercanos, ¿no? Chile ya va por 5 millones de personas de su población vacunados. Es el país de aquí de Sudamérica que mejor lo ha hecho. Y así sucesivamente, para en cualquier país, esta solución de la economía, del problema laboral, principalmente de las actividades laborales, es la vacuna, no hay más. Pero esa es política de Estado. ¿Sí? Entonces ahí está en la mano, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se le dice. Entonces, por eso le establecía, ¿no? Que se dio estos cambios pequeños que se dio en el Código de Trabajo, que le llamaron ley humanitaria. Entonces, tenemos la solución, está dada, ¿no? De alguna forma, veas, no es tampoco de que sean miles y miles de millones que no podamos, sino que no sabemos, y fíjese, nosotros, sí, estudiamos administración y no sabemos aplicar la administración. No podemos administrar. Entonces ahí se ve las debilidades de que no aplican las técnicas. Y estamos hablando nosotros del Estado, estamos hablando del gobierno. No aplican las técnicas. Entonces siempre que ocurre algún problema en una empresa, de cualquier índole, sea índole laboral, sea índole de producción, sea índole de las finanzas, todo, ¿qué decimos nosotros? Esta empresa está mal administrada. Sí, así de sencillo. Bueno, ya. Sigamos con esto, ¿no? Este era un pequeño preámbulo que nosotros, dentro de los conflictos, aquí está, los laborales son conflictos, ¿sí? Tenemos que nosotros primero, lo que establece la técnica de la ciencia, en este caso la técnica administrativa. Dentro de estos conflictos laborales, ¿sí? Tenemos la administración del recurso humano. Si ustedes han leído ya o han de recibir recursos humanos, talento humano, una de las soluciones que se presenta en cuanto a los conflictos es la solución al problema. Entonces, cuando este problema se presenta, primero es una solución interna dentro de eso.
Luego es una solución administrativa que estábamos viendo aquí nosotros a través de las inspectorías de trabajo. Y si ya no se llega a eso, es lo que se va, ¿sí?, a la parte jurídica, es decir, a través de un juez de trabajo. Entonces, pero la técnica le dice a usted que el conflicto, porque los conflictos no se presentan grandes de un día a otro. Los conflictos siempre, generalmente son pequeños, pero como no se van solucionando, se van agrandando. Y la técnica que dicen, primero, no es que se ha presentado un problema, no busquemos ese instante los culpables. Lo primero que hacemos es, se soluciona el problema para luego establecer las responsabilidades. Entonces, si nosotros vemos primero, se ha hecho un problema pequeño, se ha hecho inmenso, como es este caso del problema de salud. Se ha hecho inmenso, se ha hecho, pero algo catastrófico en nuestro medio. ¿Sí? Y hasta ahora no tenemos la solución. Entonces, la técnica le dice, la técnica administrativa, la técnica del manejo del recurso humano. Tiene que manejar, usted tiene que solucionar el conflicto, porque el conflicto que se presenta primero es pequeño. Ese es el que tiene que solucionar. Y luego establecer las responsabilidades. Entonces, aquí usted ve cotidianamente, ven ustedes cotidianamente, que los conflictos, los problemas, ¿sí?, se deja que se vayan agrandando, se vayan aumentando. No solo en la parte laboral, sino en cualquier parte. El problema en casa, algún problema en casa. Sí, porque no solucionamos, no tomamos la medida adecuada para solucionar el problema. Entonces dejamos que el problema se vaya haciendo cada vez más grande y ahí tratamos de buscar la solución. Que ya se nos vuelve más problemático, se nos vuelve más conflictivo, se nos vuelve más grave el asunto. En todas partes, es una recomendación para todo tipo de problema, de inconveniente que se presenta, no solo en lo que es empresa, sino en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Está dada la técnica. Bueno, vamos a estos contratos, a estos tipos de contrato. Entonces, el contrato expreso tácito, escrito. Ya verbal ya casi no. Entonces existe contratos a sueldo, por jornal o por participación. Ingeniero, una pregunta. Si yo hago un contrato verbal, ahí no tengo respaldo, ¿no? Sí, por lo general, por eso no se aconseja. ¿Sí? Sino que verá, para establecer en cuanto al respaldo, o sea, una persona entra a laborar. Entonces esa persona entra a laborar, le dice, venga a trabajar, ya. Lo hace un contrato verbal. Usted va a trabajar desde mañana. ¿Sí? Entonces no está firmado ningún documento por escrito. Entonces, ¿cómo puede usted ampararse dentro de ello? Es el momento en que usted va a hacer la denuncia de que usted está trabajando. ¿Sí? Entonces ahí se tiene que establecer, como se dice comúnmente, los testigos para que ellos determinen desde qué fecha usted está trabajando. ¿Sí? Otra de las pruebas puede ser de que usted tiene este contrato verbal y usted está timbrando, está timbrando una tarjeta, ¿sí? O está timbrando a través de digitalmente. Entonces solicita eso para que a usted le reconozcan sus derechos. ¿Sí? Le puedan establecer por ese amparo. Entonces, por lo general, lo que se hace es que sea por escrito. Pero puede darse este caso. Entonces hay que presentar las evidencias desde qué fecha se ha trabajado. ¿Desde qué fecha consta? Entonces va uno, dice, sí, yo le conozco, yo trabajo aquí en esta empresa 20 años, el señor entró o la señora entró hace 6 meses. ¿Ya? Sí, entonces, ahí está, ella hace este trabajo o él hace este trabajo, ahí están firmados por ejemplo, si es que dice
que usted hace despachos. Entonces ahí están firmados los despachos que ella hace de la mercadería todos los días, ¿ya? Como Pero sí es un problema, ingeniero. no, Porque yo lógico que es un de problema. un ¿La amiguito que solución cuál es? trabajaba así. Sí, Y la se fue solución cuál es. al juez y el juez dijo que tenía que ser una persona, un familiar del señor directo para que dé la fe que él ha trabajado ese tiempo. Ya, eso le digo, los jueces, ese es el problema. El otro problema que tenemos aquí, que queremos interpretar la ley. La ley no se interpreta, la ley se aplica. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver un familiar del dueño? No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, mucho más es creíble una persona que haya trabajado en empresa o que esté trabajando en empresa durante un tiempo, durante un buen tiempo, y le conozca desde que entró. Entonces, eso le digo, quieren interpretar la ley. Aquí son genios para interpretar. Lo que Entonces, no son es aplican la ley. corrupto, la palabra correcta sería la corrupción. Sí, es parte de eso, es parte de eso. Entonces, la ley no se interpreta, la ley se aplica, la ley se aplica. Entonces le dice, a ver, presente testigo, ya. Testigo que labora en la misma empresa. Como le digo, las tarjetas del registro de asistencia, de lo que se timbra la tarjeta. O si no, el registro digital. Ahí está, pues, contemplado. Usted no va a ir a una empresa si es que no tiene un contrato escrito, tiene un contrato verbal. No va a ir a la empresa usted a estar sentada ahí, a timbrar y a estar sentada. ¿No es cierto? Sino que así son, así son. Pues ya parte también de esa palabrita que tienen ahí, ya está corrupto el juez. Entonces inventan, si quieren interpretar, quieren así. Entonces, por lo general, ¿cuál es la solución para eso? Para ese problema es hacer el contrato escrito. Y hacerlo registrar. Esa es la otra. Entonces, ese también es. ¿Sí? Existe un contrato y que el trabajador tiene derecho a pedir una copia de ese contrato. Ya sea, si no le quiere dar en la empresa, va y pide en el Ministerio de Trabajo. Porque tiene que estar ahí registrado. Es un tipo de contrato que ese se llama expreso o tácito, que puede ser escrito o verbal. Generalmente esto es lo que hay que establecer. Los contratos individuales de trabajo son por escrito, son escritos. ¿Sí? Es escrito. Entonces aquí le dan los diferentes autores, nosotros estamos regidos bajo nuestro régimen aquí en nuestro país, tenemos este tipo de contratos. Ya vamos a ver otros que pueden darse y que tienen similitud a cada. ¿Ya? Un contrato a sueldo, a jornal, ¿sí? A participación y mixto, a cualquiera de estos unidos. Un contrato por tiempo indefinido, por temporada, eventual y ocasional. Entonces hay las empresas en las cuales, ¿cuál es el salón de juguetes, no? Entonces el salón de juguete generalmente abre, esta empresa abre sus almacenes, creo que es a partir del mes de agosto de cada año. Lo demás del año pasa cerrado. Este salón de la Navidad, salón de las Navidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ya se acerca esta temporada navideña, ahí abren la empresa. Entonces, la empresa prácticamente labora